不是短命就是横死。我们差不多快10年没有看到过医生的人了，怕是都死绝了。Hola a todas las personitas que están viendo este video. Mi nombre es un poco largo, así que pueden decirme Aket. Soy psicoterapeuta y les doy la bienvenida a mi canal, un espacio para analizar diferentes personajes ficticios desde una perspectiva psicológica. Hoy hablaremos de 4 personajes, siendo estos Son Lang, Akin, Chou Chin-cheng y Shui Yang, quienes componen el arco de la ciudad Yi de la obra Modou Sushi o El Gran Maestro del Cultivo Demoníaco. El objetivo de este video no solo es entretener, sino también informar y generar un espacio para hablar de salud mental a través del análisis psicológico de estos personajes. Si en algún momento a lo largo de este video te sientes identificado con algo de lo que se menciona, recuerda que es importante que evitemos el autodiagnóstico, prioricemos siempre el cuidado de nuestra salud mental acudiendo con un profesional. Y bueno, aunque puede que a lo largo de este video no pronuncie muy bien los nombres, prometo esforzarme lo mejor posible. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Aunque Modo Sushi posee varias versiones como la novela, el donghua, el manhwa, el live action, entre otras, este análisis se basa principalmente en la novela, ya que es el origen de esta obra. Sin embargo, estaré usando escenas de otras adaptaciones como apoyo visual y como complemento a la novela, ya que al ser narrada desde el punto de vista del protagonista, hay huecos que podemos llenar con estas adaptaciones al ser oficiales. Y bueno, tal vez te preguntes el por qué decidí hablar de 4 personajes y no de uno. Esto se debe a que estamos en la época de Día de Muertos y Halloween. O bueno, mejor dicho, estábamos, ya que esta suele pasar entre octubre y principios de noviembre. Pero a pesar de que estoy un poco muy atrasada, creo que aún así merece un especial esta época, y qué mejor que hablar del arco de la ciudad Yi. Es por esto que para dar estructura a este video hablaremos desde el personaje del que poseemos menor información hasta del que poseemos mayor información. De manera que empezaremos por A King, continuando con Son Lang, siguiendo con Cheo Chin-cheng y terminando con Shui Yang. Igual me gustaría aclarar que este análisis se basa en la narrativa y las conductas que se pueden observar en la obra, ya que al ser un personaje ficticio, no podemos complementar o mejorar este análisis por medio de entrevistas clínicas o test estandarizados. Y bueno, comenzando con A King, me gustaría mencionar que es un personaje que se distingue por su inteligencia y talento actoral. Entre los aspectos más destacables de su descripción se encuentran sus característicos ojos blancos, los cuales le permiten fingir ser una persona ciega a pesar de poseer una excelente visión. De esta forma, aprovecha dicho rasgo para robar y obtener beneficios a través de la lástima que generan los demás como método de supervivencia. Este personaje también destaca por tener un posible trastorno relacionado con el trauma. Pero para poder hablar de esta posibilidad de forma adecuada, tomaremos como referencia el DSM-5-TR, que es un manual diagnóstico utilizado por los profesionales del área de la salud mental, y consideraremos las características observables en el personaje que podrían vincularse con este tipo de alteraciones. Lo primero que podemos observar es que tras descubrir la verdadera identidad de Shui Yang y presenciar cómo este manipulaba a Xiao Xincheng para asesinar a Son Lang, ella experimenta un intenso miedo ante lo que podría suceder, intentando huir junto a Xiao Xincheng. En su intento por escapar, incluso le revela la verdad sobre su ceguera fingida, reconociendo que en realidad podía ver. Sin embargo, Xiao Qingcheng decide enfrentar a Shui Yang y ella, al intentar buscar ayuda para en el camino lamentablemente se encuentra con Shui Yang, quien la enfrenta y provoca en ella una reacción de terror muy fuerte. A pesar de sus intentos por huir, termina acorralada y reviviendo un nuevo trauma, al ser cegada de forma permanente, privada de su lengua y posteriormente ser asesinada. Tras estos sucesos, su alma queda vagando por la ciudad Yi, y aunque aún conserva el miedo derivado del trauma, escondiendo de Shueyang, actúa movida por la necesidad de proteger a otros, ya que ella ahuyenta a quienes se acercan a la ciudad para evitar que sufran el mismo destino de muerte a manos de Shueyang. Finalmente, se enfrenta a Shueyang para ayudar a Lan Wangji a detenerlo, siendo una guía en la espesa niebla para el cultivador.
reflejando así un conflicto entre el miedo persistente y la búsqueda de venganza o justicia. A lo largo de esta secuencia que acabo de narrar, podemos identificar 4 elementos característicos de los trastornos relacionados con el trauma y factores de estrés, siendo estos la exposición directa a eventos traumáticos, la respuesta emocional intensa y desproporcionada, en este caso dominada por el miedo y la ira. También encontramos malestar psicológico y deterioro funcional evidente, tanto físicamente, ya que Shui Yang la dejó ciega y muda, pero también podemos observar el dolor que experimentó en estos sucesos gracias a Wei Wuxian, quien ocupa la técnica de empatía para averiguar qué sucedió. Y por último, encontramos la dificultad para experimentar emociones positivas tras su muerte y la de Xiao Xincheng. No obstante, debido a la falta de información adicional dentro de la obra, no es posible determinar con precisión un diagnóstico específico. Por ello, este se puede considerar un caso compatible con un trastorno relacionado con trauma y factores de estrés no especificado, ya que se observa la presencia clara de un trauma severo y sus repercusiones, pero no hay suficiente información que permita clasificarlo como un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo o un trastorno de adaptación. Y bueno, continuando tenemos a Son Lang. Este personaje se caracteriza por ser alguien de carácter justo, firme y decidido. Sin embargo, dentro de la obra se nos menciona que tras enfrentarse a Shui Yang, comienza a sentir un deseo de venganza y proyecta su frustración ante los eventos que ocurren en su vida sobre su mejor amigo Xiao Jincheng, hecho del cual después se arrepiente. A nivel psicológico, en este personaje observamos 2 cosas muy destacables, siendo una fobia y un posible trastorno de estrés postraumático. Comenzando con la fobia, es importante aclarar que esta se encuentra confirmada dentro del canon narrativo de la serie, siendo mencionada por Jin Yao, quien señala que Son Lang presenta misofobia, es decir, un miedo intenso e irracional a los gérmenes, la suciedad o la contaminación. De acuerdo con el DSM-5-TR, las fobias específicas forman parte de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, en la obra no se presentan escenas o situaciones que nos permitan observar directamente cómo se manifiesta esta ansiedad en el personaje. Sin embargo, al ser algo canónico, no puede pasar desapercibido. Siguiendo con el análisis, tenemos la posibilidad de una presencia de un trastorno de estrés postraumático, el cual, de acuerdo con este manual, siendo el DSM-5-TR, se nos describe como una alteración psicológica que aparece tras haber estado expuesto a uno o varios eventos traumáticos, en los que el individuo experimentó, presenció o se enfrentó a una amenaza real o potencial para su vida o integridad. De acuerdo con este manual, se deben cumplir ciertos criterios para considerar la presencia de este trastorno. En el caso de Son Lang, se observa la exposición directa y reiterada a hechos traumáticos, como presenciar la aniquilación del templo Bai Shui, donde creció, a manos de Shui Yang, así como perder la vista a causa de este mismo y años después, ser nuevamente víctima de la violencia por parte de Shui Yang al ser envenenado y mutilado, y posteriormente estos hechos culminan con su muerte provocada por su amigo, siendo este último manipulado también por Shoyan. También encontramos la presencia de un malestar psicológico intenso, manifestado principalmente en el deseo de venganza hacia Shoyan, tras la pérdida del templo y de su vista, reflejando una respuesta emocional marcada por el trauma vivido. Además, tras ser ayudado por su amigo para poder recuperar su vista, Son Lang expresa textualmente que para él ya no es necesario que se vuelvan a ver, decisión de la cual posteriormente se va a arrepentir. Sin embargo, analizando esta actitud, esta puede interpretarse como una negativa a revivir una parte de su trauma, ya que Xiao Xincheng está directamente vinculado con el origen del sufrimiento, dado que las acciones de Shui Yang fueron motivadas por un deseo de venganza hacia Xiao Xincheng. Esta respuesta hacia su amigo también refleja la presencia de irritabilidad, un síntoma bastante común en las reacciones postraumáticas. Siguiendo con esto, tras pasar un año en la montaña de Baoshan-Sanren para recuperarse luego de recibir los ojos de Xiao Jincheng, Son Lang
muestra un estado emocional negativo persistente, pues no solo se arrepiente de las palabras que le dirigió a su amigo en su momento, sino que también mantiene una profunda, mejor dicho, mantiene un profundo deseo de venganza hacia Shui Yang, convirtiendo a este en su primer objetivo de vida. Sin embargo, al enterarse que Shui Yang fue asesinado por Jin Wenyao, tras su ascenso como jefe cultivador, Song Lan pierde dicho propósito y decide buscar a Xiao Qingchen para disculparse con él por lo ocurrido. Sin embargo, es importante que hablemos de que esta fijación de venganza genera un deterioro en el área social, ya que su atención y energía estaban centradas exclusivamente en su agresor. Como podemos observar, se cumplen los elementos necesarios para hablar de un posible trastorno de estrés postraumático, cuya sintomatología se prolonga a lo largo del tiempo. Además, Son Lang nunca logra resolver el conflicto originado por la destrucción del templo ni por la pérdida de su vista, manteniendo de forma persistente tanto el deseo de venganza como el arrepentimiento hacia su amigo. En cuanto a su muerte, este personaje permanece inconsciente hasta los eventos ocurridos en la ciudad Yi, donde debido a su condición como cadáver feroz ya no posee la capacidad de restablecerse emocionalmente, ya que al convertirse en un cadáver pierde la posibilidad de experimentar emociones genuinas, limitándose a racionalizar estas en función a los recuerdos emocionales previos, lo que puede interpretarse como una consecuencia simbólica y psicológica directa del trauma vivido. Asimismo, no se cuenta con material adicional, dígase especiales o epílogos, que sugieran una posible recuperación o resolución del trauma posterior a este arco narrativo, incluso considerando la situación actual del personaje, ya que al ser un cadáver feroz ya no segrega los neurotransmisores que generan las emociones. Y bueno, siguiendo con Xiao Qingchen, este personaje se distingue por su amabilidad, bondad y gran virtud, además de ser el tercer discípulo conocido de la inmortal Bao Shan Sanren. Sin embargo, a pesar de sus cualidades tan nobles y positivas, su historia se ve marcada por un destino profundamente trágico. Con respecto a su psicología, podemos destacar dos elementos fundamentales, siendo estos su crianza y la culminación de un acto que atenta contra su vida de forma directa. Comenzando con su crianza, como se mencionó anteriormente, Xiao Qingchen es el tercer discípulo conocido de Bao Shan Sanren, quien era conocida por acoger y criar niños en su montaña. Este lugar se encontraba completamente aislado, con el propósito de evitar de que los asuntos del mundo exterior influyeran en su entorno. Debido a ello, existía una regla fundamental. Una vez que un discípulo descendiera de la montaña, no podría regresar jamás. Este aislamiento resulta fundamental en esta parte del análisis, ya que al no existir contacto con el mundo exterior, la crianza de Xiao Qingchen es literalmente dentro de una especie de burbuja. Es decir, todo lo que la inmortal Bao Shan Sanren enseñaba constituía la única verdad y realidad posible. Con esto no se pretende afirmar que ella impartiera conocimientos falsos o se impusiera como una figura de autoridad absoluta, pues no se sabe con certeza qué enseñanzas transmitía, dado que nunca se muestra cómo era la vida en aquella montaña. Lo relevante es que no existía un punto de contraste para cuestionar o comparar lo que ella decía. Por ello, los conceptos como bondad y maldad eran meramente teóricos. Al convivir únicamente con personas criadas bajo las mismas condiciones, dichos principios nunca se ponían realmente en práctica. En otras palabras, es como leer la teoría médica de cómo realizar una cirugía, y esto significa que puedes conocer el procedimiento en papel, pero eso no significa que sepas llevarlo a cabo en la realidad, ya que nunca lo has practicado. Por ello, al crecer y descubrir que hay algo abajo de la montaña, Xiao Qingchen decide bajar y ante esto se enfrenta a un mundo complejo en el que la bondad no se limita a un simple acto positivo ni la maldad a uno negativo. La realidad que descubre está llena de matices. No todas las personas que aparentan ser buenas lo son, como los Jin. Y no solo, y no todos los que cometen actos considerados malos lo hacen por malicia, sino por necesidad.
como el caso de Akin, quien robaba para sobrevivir. A pesar de enfrentarse a esta nueva realidad, Cheon Jin continúa viviendo de acuerdo con sus principios, ser justo, recto, bondadoso y compasivo. En su camino conoció a personas con quienes estableció profundos vínculos, como son Lang y Akin. Sin embargo, también se encontró con individuos completamente opuestos a sus valores, como Shui Yang o los Jin. No obstante, Chao Jin nunca llegó a comprender del todo la malicia que podía habitar en las personas, manteniendo siempre su confianza en la bondad ajena. Esto nos lleva al siguiente punto, que es la conducta que atenta directamente contra su propia vida y culminando con esto. Sé que el nombre puede sonar súper extenso, pero es que el término original resulta censurable. Continuando con esta parte, es importante conocer qué lo llevó a esta decisión. Como se menciona anteriormente, Sun Lang fue cegado por Shui Yang como acto de venganza hacia Xiao Jin. Ante ello, Xiao Jin decide acudir a su maestra, rompiendo así la regla establecida de no regresar a la montaña, para pedir ayuda y poder trasplantar sus ojos a su amigo. Como consecuencia de esta decisión, Xiao Jin queda ciego. Sin embargo, pese a ello, continúa ejerciendo como cultivador errante. Esto gracias a que su arma espiritual era capaz de distinguir entre las personas vivas de aquellas que no lo estaban. Sin embargo, durante su periodo ayudando a las personas, Xiao Xinchen rescata a un hombre moribundo, que sin saberlo resulta ser Shui Yang. Con el tiempo, ambos forman un lazo a través de la cacería nocturna, y por medio de la historia de Shui Yang que comparte, empieza a entender un poco Xiao Xinchen a esta persona. No obstante, este ignora que está siendo manipulado y utilizado para asesinar a personas inocentes, entre ellas su mejor amigo Son Lan, ya que su espada era incapaz de distinguir entre un cadáver feroz y una persona viva, sin lengua y afectada por el envenenamiento de cadáveres, por lo que al ser ciego le era imposible reconocer la verdad de sus acciones. Cuando Akin revela que han estado viviendo junto a Shui Yang, Xiao Xinchen, en lugar de huir con ella, decide confrontarlo. Durante este enfrentamiento, Shui Yang admite haberlo manipulado para asesinar a personas vivas, entre ellas su amigo Son Lang. Obviamente, Xiao Xinchen tiene dudas porque sabe lo manipulador que es Shui Yang, pero este le da prueba de este último acto con respecto a Son Lang, ya que obliga al cadáver de este, con su cultivo demoníaco, a extender la espada, misma que palpa Xiao Xinchen, encontrándose los caracteres de la espada de su amigo. Al recibir esta verdad, Xiao Xinchen entra en un profundo shock psicológico y, abrumado por la culpa y la desesperación, decide quitarse la vida, cortándose el cuello con su propia espada. Esta acción refleja una conducta claramente autodestructiva y persistente, ya que no solo destruye su cuerpo, sino también su alma. En la obra se nos hace notar que la fragmentación espiritual se manifiesta ante la negativa de reencarnado al regresar, lo que simboliza una renuncia total a cualquier posibilidad de redención o esperanza. Si bien se observa una evidencia clara de trauma, algo común entre los personajes de este arco, la verdad, el DSM-5TR no contempla un trastorno que se manifieste con síntomas por menos de 3 días. Por ello, en el caso de Xiao Qinchen, solo se puede hablar de una conducta contra su vida, derivada de un evento traumático agudo, cuya culminación ocurre en cuestión de momentos y deja como secuela la persistencia del sufrimiento reflejado en la fragmentación de su alma. Por último, pero no menos importante, tenemos a Shui Yang, el principal antagonista de este arco. Este personaje se caracteriza por ser un asesino sin remordimiento y una persona profundamente manipuladora. Sin embargo, como todo villano, posee una historia de origen que se desarrolla a lo largo de este arco. Desde una perspectiva psicológica, en este personaje podemos identificar 3 aspectos destacables, siendo estos un apego desorganizado, un posible trastorno de personalidad antisocial y rasgos narcisistas desadaptativos. Comenzando con el apego desorganizado, es importante mencionar que la teoría del apego fue propuesta por John Bowlby, quien planteaba que la formación de vínculos durante la infancia influye en las relaciones en la edad adulta.
Por supuesto, esta teoría fue complementada posteriormente por investigadoras como Mary Jane y Judith Solomon, quienes ampliaron esta teoría al introducir el concepto de apego desorganizado, definido como un tipo de vínculo emocional inseguro que surge cuando un niño no sabe cómo comportarse frente a una figura de cuidado, ya sea por miedo, dolor o confusión. En el caso de Shui Yang, vemos varias características que nos permiten hablar de un apego desorganizado, ya que desde pequeño este crece solo en la calle, lo que ya refleja una negligencia por parte de los adultos, ya que no había nadie que velara por su bienestar o seguridad. Además, fue utilizado por otros adultos como mensajero, bajo falsas promesas de recibir un dulce o un postre, obteniendo en su lugar dolor y humillación. Este evento se convierte en una experiencia traumática, ya que al ser analfabeto no comprende completamente la situación, simplemente cumplió con lo que le pidieron y cuando intentó reclamar lo prometido, un carruaje pasó por encima de sus manos, destrozando cada uno de sus dedos y provocándole la pérdida de su meñique. Este hecho evidencia no solo la ausencia de una figura protectora, sino también la violencia proveniente de los mismos adultos que, en teoría, deberían por lo menos respetar a los niños. En consecuencia, Shueyang aprende a ver a los demás como una fuente de dolor y traición, lo que sienta las bases de los aspectos psicológicos que abordaremos a continuación. El siguiente punto a analizar en cuanto a Shueyang es la posibilidad de un trastorno de personalidad antisocial, el cual se encuentra descrito en el DSM-5-TR, siendo este un patrón persistente de desprecio y violación de los derechos de los demás. Para considerar este diagnóstico se deben cumplir al menos 3 de los criterios que se establecen en este manual. En el caso de Shueyang es posible identificar varios de estos criterios, entre los cuales destacan los siguientes. El primer punto que se puede observar en Shueyang es la incapacidad para ajustarse a las normas sociales, evidenciada en la reiterada, bueno, no sabría cómo decirlo, más bien es como, realiza actos delictivos de manera constante como el asesinato y las agresiones contra la integridad de otras personas. En este sentido, destacan hechos como la masacre del clan Yue Yanshan, la del templo Bai Shue, así como el ataque para dejar ciego a Son Lang. Todos ellos ejemplos claros de su conducta delictiva, que no respeta las normas sociales ni legales. También se observa el criterio de engaño o manipulación reiterada con fines de beneficio o placer personal. Este se manifiesta cuando Shueyang engaña a Chao Qingchen, haciéndole creer que combate cadáveres feroces, cuando en realidad lo está manipulado para asesinar personas vivas, incluyendo a su amigo Son Lang, aprovechándose del hecho de que el arma espiritual de Chao Qingchen no podía distinguir entre un ser humano sin lengua y envenenado de un cadáver feroz. Además de ocultar deliberadamente su identidad durante este proceso, pasando, pasando junto a él y a King bastante tiempo. Otro rastro evidente es su despreocupación por la seguridad de los demás, observable no solo en los asesinatos cometidos, sino también en su actitud burlona al revelarle a Chao Qingchen lo que le había hecho hacer y en los actos de crueldad hacia King, como cuando le lanza cosas o la amenazaba para comprobar si ésta era realmente ciega. Finalmente, se aprecia una marcada falta de remordimiento, reflejado tanto en su indiferencia ante las consecuencias de sus actos, como sus intentos de justificarlos. Por ejemplo, tras la masacre del clan Yueyashan, Shueyang sostiene que todas esas vidas valen menos que una parte, en este caso su dedito meñique, minimizando por completo el daño causado. Asimismo, cuando muere, Chao Qingchen, si bien se muestra momentáneamente impactado, no experimenta arrepentimiento genuino, sino frustración al no poder convertirlo en un cadáver feroz bajo su control. Como puede observarse, estos patrones de conducta están presentes desde su adolescencia y persisten hasta la adultez, agravándose con el tiempo, siendo incluso solapados por los Jin, quienes al ofrecer protección y utilizar esto a su favor, refuerzan su comportamiento antisocial. Todo esto permite hablar con fundamentos de una posible
presencia de un trastorno de personalidad antisocial en su estructura psicológica. Continuando con esto, llegamos a la última parte de este análisis, los rasgos narcisistas. Es importante aclarar que un rasgo no equivale a un trastorno. La diferencia radica en que los rasgos suelen ser características estables de la personalidad que no necesariamente resultan negativas. Sin embargo, en el caso de Shui Yang hablaremos de rasgos de personalidad desadaptativos o patológicos. De acuerdo con los criterios establecidos por el DSM-5-TR, Shui Yang no cumple con los requisitos suficientes para hablar de un posible trastorno de personalidad narcisista, pero sí presenta varios rasgos de tipo narcisista problemáticos que se evidencian a lo largo de la historia. Entre ellos destacan su tendencia a verse a sí mismo como superior y a restar valor a los demás. Esto se observa cuando afirma abiertamente que las vidas que arrebató del clan Yoya-Shan valen mucho menos que el meñique que perdió, demostrando una percepción grandiosa de sí mismo y una profunda desvalorización respecto a los demás. También encontramos una clara muestra de que no hay empatía emocional por parte de él, puesto que Shui Yang no conecta con las personas a través de emociones. Sin embargo, puede mostrar conductas bondadosas cuando obtiene un beneficio personal. Un ejemplo claro de esto es cuando decide manipular a Shui Yang durante tanto tiempo para cubrir sus propios fines sin mostrar culpa o consideración por este. Incluso Xiao Jinchen le pregunta por qué no lo dañó antes, evidenciando aún más que las acciones de Shui Yang están guiadas únicamente por el placer de manipularlo y mantener control sobre él, y no realmente porque haya generado algún tipo de vínculo. De igual manera, vemos relaciones interpersonales de carácter instrumental, y aunque este rasgo aparece de forma más limitada, se refleja nuevamente con Xiao Jinchen. Su relación no se basa en una amistad genuina, como ya había dicho, sino en el poder y el dominio que Shui Yan ejerce sobre él, utilizándolo como herramienta para ejecutar sus deseos y manipular su entorno. Y por último, la envidia o desprecio hacia los demás. En este punto vemos cómo Shui Yang manifiesta un sentimiento ambivalente hacia Xiao Qingcheng. Por un lado, odia su bondad y pureza, considerándolos ingenuas, pero por otro lado, admira su incorruptibilidad frente al mundo. Esta dualidad se refleja en su reacción al verlo morir y en el hecho de conservar el último dulce que Xiao Qingcheng le regaló, símbolo tangible de que su conflicto interno estaba entre el desprecio y el afecto. En conclusión, Shui Yang presenta rasgos narcisistas patológicos que desempeñan un papel fundamental en su estructura psicológica. Estos rasgos, en conjunto con su historia traumática y su falta de empatía, contribuyen de manera decisiva a la formación de su personalidad violenta y manipuladora, explicando en gran medida cómo se convirtió en el individuo que conocemos en la narrativa. Y como conclusión de este video, es importante recordar que este arco nos permite reflexionar con cada uno de sus personajes, empezando por Akin. A través de su historia nos enseña que es posible enfrentar nuestros miedos y heridas para seguir adelante, porque sin importar cuánto dolor hayamos sufrido, confrontar el origen de ese sufrimiento no solo nos permite superar el obstáculo, sino también avanzar sin cargar con el peso del arrepentimiento. Por otro lado, Son Lang nos enseña que asumir las consecuencias de nuestras acciones es un acto de integridad que trasciende el perdón. A través de su historia comprendemos que enmendar los errores del pasado no siempre implica palabras de arrepentimiento, sino la disposición de actuar con coherencia, afrontar el resultado de nuestras decisiones y seguir adelante con dignidad incluso cuando el perdón nunca llega. Por otro lado, Xiao Qingchen nos enseña que no todas las personas son buenas y que debemos prestar atención a quienes nos rodean. Estar atentos no significa desconfiar ni dejar de creer en la bondad ajena, sino reconocer que el ser humano es más complejo que una simple dualidad entre el bien y el mal, y que cuidar de nuestro propio bienestar también es un acto de sabiduría. Y por último, Shui Yang nos muestra que sin importar qué hagamos, ninguna acción queda sin consecuencia,
pues tarde o temprano todos debemos enfrentar el peso de nuestras decisiones. Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas, pero son inevitables y asumirla es parte de ser humanos. Como podemos ver, incluso de nuestras peores experiencias, siempre hay algo que aprender. Cada historia propia o ajena aporta algo que nos ayuda a comprendernos mejor y a encontrar nuestro camino. Después de todo, como seres humanos somos más que biología o emociones. Somos también el reflejo de la cultura que habitamos y de la sociedad que compartimos. Y podemos dejar nuestra huella impulsando un mejor mañana. En fin, si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales. Los enlaces los puedes encontrar en mi perfil o en la descripción de este video. En Instagram pienso interactuar más sobre los videos que estaré realizando, así como encuestas o similares. Y recuerda, Xiao Qingchen alguna vez dijo, no temo la oscuridad, temo convertirme en alguien que ya no pueda reconocer la luz. Bueno, ahora sí, sin más, me despido y hasta la próxima.